correspondiente al día de hoy con la comprensión básicamente de una de las capas fundamentales de la arquitectura de aplicaciones empresariales que está relacionada con el manejo de la data misma, con el manejo de información, que se conoce con el nombre de la capa de datos. Esta capa de datos tiene componentes principales, tiene elementos principales que lo caracterizan y lo separan de los elementos que normalmente estamos acostumbrados y esto tiene que ver con la separación de las capas superiores de las arquitecturas de aplicaciones empresariales, como son las capas de negocio o la capa de presentación. Entonces, es importante concebir y entender el porqué de el funcionamiento y por qué la necesidad de establecer las herramientas necesarias para dar soporte a este componente o a esta capa, estrictamente hablando, de la arquitectura, ¿no? Que es la capa de datos. Cuando hablamos de herramientas, nos estamos refiriendo a herramientas de la gestión de los datos, las herramientas de conectividad a esos datos, las herramientas de acceso a dichos datos. Entonces, si nosotros nos ponemos en una arquitectura de 3 capas sencilla, como la que se está mostrando en pantalla, una arquitectura de 3 capas, vemos que la capa de datos se encuentra en la capa, digamos, más inferior de toda la arquitectura, pero obviamente no menos importante, ¿no? Al contrario, diríamos una de las capas fundamentales de toda la arquitectura, que comprende, pues, la capa de presentación, la capa de negocio y la capa de datos mismos. Entonces, para hacer para recordar de cómo estas capas se van presentando cuando los diseñadores y los desarrolladores de sistemas empiezan a trabajar, empiezan a elaborar sus planos, empiezan a elaborar sus arquitecturas, sus modelos, sus patrones, eh, consideran los aspectos elementales de que qué capas van a tener que separarse y obviamente que se sabe que son 3 capas fundamentales, pero en el fondo se estaba trabajando con muchas capas, con muchas capas. Entonces, las capas que nosotros vamos a estudiar son las capas genéricas, pero sin embargo vamos a darnos cuenta que en el fondo hay muchas capas que se están trabajando y en ese contexto de muchas capas que se están trabajando, pues algunos autores han logrado denominarlo el nombre de N capas. Bien, entonces, si quisiéramos ver la capa de presentación, ¿en qué consiste así de manera muy somera? Pues estaríamos diciendo de que esta capa siempre está de cara al usuario final, de cara a la interactividad con el usuario, de cara a todo aquello que va a permitir ser visualizable. Entonces, generalmente esta capa siempre está fuertemente soportado por aspectos de diseño, por aspectos de buenas prácticas para la interactividad con el usuario. Entonces, en esa capa, la capa de presentación, es donde se muestra generalmente las características de nuestro sistema que van a permitir interactuar, ¿no? Llámese botones, menús, tree views, grids,
digamos, menús desplegables, podemos estar hablando de formularios, podemos estar hablando de ventanas, podemos estar hablando de imágenes, datos, mapas, eh, tablas, todo lo que tenga que ver interactividad con el usuario. Entonces, siempre todo el trabajo estaría en cómo separar los elementos que van a corresponder estrictamente al manejo de interfaces de usuario con separar y entender qué va a corresponder a la capa de negocio. Entonces, si bien es cierto, hay buenas prácticas para todo ello, muchas veces se ignora porque estamos acostumbrados a todo hacer una programación de una manera directa sin tener los planos de nuestro sistema. Entonces, lo ideal sería de que nosotros trabajemos siempre con un criterio de qué es lo que queremos que se maneje con componentes para una capa determinada. Por otro lado, se tiene la capa del negocio, otros lo llaman la capa del business logic, otros lo llaman la capa de la lógica del negocio o la capa del negocio mismo, otros lo llaman simplemente la capa lógica. Esta capa lógica comprende pues lo que va en background de la capa que va de cara al usuario. Diríamos lo que va detrás de lo que va a hacer frente al usuario. Entonces, generalmente esta capa lógica tiene que ver con operaciones, tiene que ver con reglas, tiene que ver con implementación de mecanismos de conectividad, mecanismos de seguridad para pasar a la capa siguiente. Entonces, esta capa lógica siempre está considerado como esa capa que maneja el core del negocio a fin de que se pueda implementar, gestionar, actualizar de una manera ordenada, de una manera eficiente y no caer en la tentación de hacer esas mezclas que en algún momento hemos estado acostumbrados, mezclar negocio con la capa de presentación, presentación con el negocio. Entonces, allí es donde tenemos que tener mucho cuidado cuando se esté diseñando e implementando esa capa lógica. Generalmente es una capa que trata de responder a las peticiones de su capa superior. Luego viene ya nuestra capa objetivo para el día de hoy, que es la capa de datos, obviamente. Y tal vez esta capa sí ha sido una capa que ha llevado a muy poca confusión, porque generalmente hemos relacionado a esta capa, se ha relacionado con las bases de datos. Generalmente se ha relacionado con las bases de datos, aunque comprenderemos que no es lo mismo. No es lo mismo esta capa. O sea, hablar de la capa de datos no solamente es hablar de la capa de base de datos, es hablar de algunos elementos adicionales o muchos elementos adicionales que tengan que ver con esta capa de datos. Tranquilamente yo podría considerar que mi capa de datos va a ser otro sistema de información empresarial que se le conoce con el nombre de ACE. Lo voy a escribir aquí en el chat para que ustedes puedan visualizarlo. A ver, aquí estamos. ACE. Tenemos Enterprise Information System. Enterprise Information System. Okay, ACE.
tranquilamente les decía que en esta capa de datos podríamos tener un sistema de tipo ACE, que es otro sistema de información empresarial, que nos estás, en este caso, sirviendo como una capa de datos para nuestra capa de presentación y nuestra capa lógica. Entonces, el concepto se amplía, va mucho más allá de solamente tratar de entender y concebirlo como que mi capa de datos tiene que ver con la base de datos únicamente. No, va un poco más allá. Entonces, ¿qué sería la capa de datos en nuestra arquitectura? Para nosotros sería pues todo aquello que nos permita obtener datos o nos permita obtener información. Si para ello es necesario tener una base de datos, pues tendremos que utilizar una base de datos. Si para ello tendrá que utilizarse un sistema de archivos planos, pues ese sistema de archivos planos será nuestra capa de datos. Si tenemos que utilizar un ACE, pues tendrá que ser un ACE un componente de nuestra capa de datos. Los mismos que nos deben permitir construir respuestas a determinadas consultas que están viniendo a solicitud de las capas superiores. ¿Sí? Entonces, el concepto se mejora, el concepto se mejora porque ya lo hemos tenido, ya lo hemos venido trabajando en ciclos anteriores y siempre se hablaba de que teníamos una capa de datos y que esa capa de datos generalmente está asociada a nuestra base de datos. Pero como hoy día estamos aprendiendo, no es la única manera de concebirlo. Repito, la capa de datos puede ser también otro sistema de información, puede ser otros sistemas de almacenamiento, puede ser sistemas de archivos planos, pueden ser un conjunto de sistemas o un conjunto de bases de datos, etcétera, etcétera. Pero que nos permiten obtener datos e información, ¿no? Para dar respuesta a las consultas que vienen a petición de las capas superiores. Entonces, eso es el core de lo que es capa de datos, ¿no? De lo que es capa de datos. Si nosotros quisiéramos concebir un sistema de petición, pues tendríamos que entender de que el diseño arquitectural siempre va desde una capa superior hacia una capa inferior. Cuando hablamos de capa inferior no nos referimos que sean menos importantes, por si acaso, sino nos estamos refiriendo que son capas que están ubicados, digamos, en uno subsiguiente o subdebajo de la capa anterior. A eso nos referimos. Eso es porque el diseño es vertical. Si el diseño fuera horizontal, pues tendríamos que ir de izquierda a derecha o depende de nuestro diseño. Pero siempre estamos viendo o se consideran capas superiores pues a las capas de presentación y las capas inferiores las que continúan. Miren, aquí tenemos un conjunto de capas un poquito más desglosados, pero es igual, está hablando de las tres capas. La primera capa que tiene que ver con la capa de presentación, componentes que van en esa capa de presentación, lo otro que es la capa de negocio, componentes que se desarrollan y se implementan para la capa de negocio, para la capa del core de responsabilidades, para la capa del core de reglas que se van a establecer para el negocio. Y lo otro que se tiene son las capas de servicios, por ejemplo, la capa de servicios que está dentro de la arquitectura entre la capa de negocio y la capa de datos. Y luego tenemos la capa de acceso a datos, por ejemplo, que es la capa de persistencia, que no es la capa de datos propiamente dicho, sino es la capa de acceso a datos. Y ahí sí tenemos que tener mucho cuidado y no vamos a confundirnos, porque una cosa es la capa de acceso a datos y el otro es la capa de datos.
Y finalmente, tenemos pues una capa de datos propiamente dicho. Por ejemplo, en este modelo se llama la capa de base de datos. ¿Y quién estaría, por ejemplo, manejándose entre la capa de acceso a datos? La capa de persistencia. La capa de persistencia. Entonces, es necesario entender que en cada una de las capas que nosotros tengamos que establecer, se tiene que hacer diseño y se tiene que hacer implementación de ser necesario, ¿sí? Y todo tiene que estar establecido con un orden, con un lenguaje de modelado y obviamente con un lenguaje de implementación para poder decir que estos son los planos de la arquitectura y esto es la versión última, la versión actual que se está trabajando de la arquitectura, y sobre esta arquitectura se están haciendo todas las implementaciones en el gran o mediano o pequeño sistema que se está trabajando. Entonces, es muy importante entender que cada capa que nosotros establezcamos o bien va a pertenecer a una capa de presentación, o bien va a pertenecer a una capa de negocio, o capa de reglas de negocio, o bien va a pertenecer a una capa lógica, o bien va a pertenecer a una capa de acceso a datos, o bien va a pertenecer a una capa de datos. Generalmente están entre esas 4 capas que les acabo de mencionar, todos los componentes que se desarrollan, todos los componentes que se implementan en una arquitectura empresarial. Bien, si quisiéramos ver un poco a detalle para en estas 4 capas que les estaba mencionando, pues en la capa de presentación tendríamos nosotros las pantallas del cliente y tendríamos las clases o delegaciones de quienes van a asumir o van a invocar a la capa inferior la interactividad del usuario. Luego en la capa de negocio, pues tendríamos que estar manejando los objetos y componentes que van a responder a la necesidad del cliente y que a su vez también van a comunicar a la capa de acceso o a la capa de persistencia los objetos que se necesitan utilizar para llevar de una otra manera la información hacia la capa más inferior. Y en este caso estaríamos hablando de una capa de acceso a datos, por ejemplo, un DAO, ¿no? Una serie de objetos DAO que van a interactuar finalmente con la base de datos. Y ese nivel de respuesta va a ir, pues, en la medida que la capa superior sea o genere la invocación. Generalmente la invocación no se genera de la capa inferior a la capa superior, no se da, es un mal diseño. Siempre las peticiones van desde la capa superior hacia la capa inferior. Ahora, la capa superior puede ser generado por otro sistema también, puede ser generado de manera manual por una persona, puede ser generado de manera automática por un robot. No, para nosotros no logramos distinguir si es persona, si es robot, si es con inteligencia artificial, si es sin inteligencia artificial. El asunto es que se activa desde la capa superior hacia la capa inferior. Y ya serán las capas más inferiores las que tengan que atender al servicio de petición, perdón, tengan que atender como servicio a las peticiones que vienen desde las capas superiores. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, nuestra base de datos, pues, tendría que tendría que responder a las peticiones que vienen desde las capas más
superiores. Y la capa más superior es aquella que el robot, la máquina o el ser humano está en interactividad, y la capa más inferior sería pues la capa en la cual se está generando la data. Es muy necesario que se conciba que cada una de las capas debe mantener su independencia, que cada una de las capas deba mantener su respectivo rol, que cada una de las capas deba mantener sus responsabilidades, y que cada una de las capas deba mantener en lo posible, mantener su propia manera de encapsulamiento, ¿no? Entonces, precisamente la fuerza que logran obtener las arquitecturas basadas en N capas es que, es que cuando se necesite realizar cambios, modificaciones, actualizaciones en cada uno de los componentes de la capa correspondiente, el impacto sea el de menor afectación a todo el sistema. Y si somos muy estrictos y muy rígidos en el diseño, ninguna de las capas debería afectar a la otra capa si es que una de ellas va a surgir cambios de tipo de comportamiento, si una de ellas va a surgir cambios de tipo estructural, o si uno de ellos va a surgir cambios de tipo creacional. Un ejemplo sencillo es que tengamos nuestra capa de presentación y tengamos nuestra capa de negocio, y estamos trabajando con una capa de datos que está fuertemente soportado por SQL Server. Entonces, si es que de pronto la empresa ya no quiere seguir utilizando SQL Server y la empresa necesita utilizar, por ejemplo, DB2, Oracle o MySQL o cualquier otro gestor de base de datos, el impacto de ese cambio debe ser mínimo. El impacto de ese cambio debe ser mínimo. ¿Por qué? Porque la arquitectura fue construida con tal independencia, de manera que las capas han mantenido su independencia de la otra capa, y eso hizo que, si es que por A o B se tuvo que cambiar de gestor de base de datos, pues no puede afectar demasiado a la arquitectura en general. Ese modelo de concebir las arquitecturas basadas en capa para poder generar su independencia es lo que hizo que hasta cierto punto este modelo, esta arquitectura, haya permanecido durante unos 10 a 15 años y todavía tenga para unos años más. Obviamente no es el mejor performance que se tiene a la fecha, porque ya como ustedes deben haber escuchado o deben haber empezado a utilizar, actualmente se está manejando el tema de arquitecturas todavía más independientes, y esas arquitecturas más independientes hacen que el nivel de capas todavía se incremente. Entonces, nosotros todavía estaremos bajo este enfoque que es la arquitectura monolítica, y esa arquitectura monolítica tendrá que pasar por un proceso de transición hasta que se logre mejorar toda la arquitectura hardware, software, para pasar a arquitecturas todavía mucho más independientes. Entonces, la idea
es poder crear arquitecturas de muchas capas, pero que sean independientes, que no sean muy, digamos, muy acoplados, ese es el término correcto, sino que en la medida de lo posible, que el acoplamiento sea lo más débil posible, dado que al tener un débil acoplamiento, nos permite mayor independencia, mayor flexibilidad, mayor reutilización y no se está afectando para nada a las demás capas. Pero si nosotros hacemos un diseño en la cual una capa va a afectar a la otra capa cuando realice un cambio, entonces no estoy respetando estrictamente lo que en teoría me propone la arquitectura de desarrollo de aplicaciones empresariales basadas en capas. Estaría transgrediendo estaría transgrediendo el paradigma de las arquitecturas basadas en capas. Entonces, siempre la idea es poder mantener la independencia en las capas a fin de que cuando tengamos que hacer una actualización, por ejemplo, una actualización de base de datos es drástico, o un mejoramiento de nuestra base de datos drástico es, el impacto sea el menor posible en la capa de negocio, en las capas de acceso a datos y en la capa de presentación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se logra apreciar y se logra ver en términos generales cuando nosotros estamos bajo esta arquitectura, ¿no? Muchos suelen confundir que no es lo mismo, por si acaso, jóvenes, muchos tienden a confundir que hablar de la arquitectura basada en capas es lo mismo que el patrón arquitectural modelo vista controlador. No es lo mismo. Tal vez puedan ser parecidos hasta cierto punto, pero no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. Entonces, pensaríamos de que la capa de datos sería pues la capa del modelo. Pensaríamos que la capa del negocio sería la capa de los controladores y pensaríamos que la capa de presentación sería la vista. Algo así, si quisiéramos ver un símil, ¿no? Pero exactamente no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. Avanzando un poco más, tendríamos que ver en todo caso que lograr esa independencia en la capa de datos de las demás capas es un trabajo de ingeniería, es un trabajo de bastante coordinación con el equipo que está diseñando el sistema, porque parece sencillo, pero al final se puede volver complejo si es que las consideraciones de la ingeniería de software no entran a tallar en el diseño, porque nos podemos sujetar, amarrar, nos podemos atar demasiado al gestor de base de datos y quebramos el paradigma de la independencia de la capa de datos. Por ejemplo, las bases de datos tienen una funcionalidad poderosa, tienen una funcionalidad muy fuerte. A ver, voy a poner aquí para que mejor me puedan escuchar y ver. A ver, les comento. Las capas, la capa de datos, estrictamente hablando,
los gestores de bases de datos tienen un punto fuerte que son los famosos procedimientos. Algunos lo suelen llamar como store procedures o procedimientos almacenados. Esta particularidad, esta característica que tienen los gestores de bases de datos hacen que el desarrollador, el arquitecto, el programador, el analista utilicen esa capacidad que tiene determinado gestor a fin de obtener mejoras en el rendimiento. Un ejemplo, si yo utilizo un procedimiento almacenado para una rutina que normalmente me tomaría de 10 a 15 minutos si fuera ejecutado por una orden desde el cliente. Esa orden en el mismo servidor, porque los procedimientos almacenados se ejecutan en el mismo servidor, tomaría a lo mucho 10 segundos. Entonces, ejecutar una orden de tipo procedimiento almacenado nos permite obtener mayor performance. Si ustedes quisieran ejecutar esa misma rutina vía un código Java o un código C#, un código Visual Basic, un código Power Builder, cualquier código. Si ustedes quisieran utilizar eso desde una capa de aplicación, el tiempo sería por el orden de los minutos. Estamos hablando de miles de datos, ¿ah? Estamos hablando de miles y miles de datos. No estamos hablando de pocos registros, estamos hablando de miles de datos. Les comento, por ejemplo, cuando estaba en la oficina de registros académicos, habíamos creado una rutina que nos demoraba más o menos 8 minutos en procesar, pues, digamos, 300.000, 400.000 registros. Eso era porque la rutina se había implementado en código de programación del lenguaje para el usuario. Pero cuando pasamos esa rutina a lenguaje Transact SQL o lenguaje procedimiento almacenado, de 8 minutos a 10 minutos que demoraba esa rutina, al ejecutarse en la misma base de datos, pues era por el orden de los 15 segundos, 10 segundos, así, veloz. Entonces, esa bondad que tiene la capa de datos hace que nos liguemos demasiado al gestor de base de datos. Por eso ustedes van a encontrar sistemas con 500 procedimientos almacenados, con 600 procedimientos almacenados, sistemas con 1000, 1500 procedimientos almacenados que están ahí en la base de datos. Ya me mataron. Y esos procedimientos almacenados, lamentablemente, Sí, ya terminó. perdón, ¿ya? Entonces, esos procedimientos almacenados, lamentablemente, les decía, de que tienen mucho código que
está relacionado a la lógica del negocio. Tiene mucho código que está relacionado al core de negocio de la empresa. Tiene mucho código que está relacionado a las a operaciones relacionados con las actividades cotidianas de la empresa. Y si nosotros nos ponemos en el paradigma de la arquitectura empresarial, obviamente los procedimientos almacenados quiebran el paradigma de la arquitectura. ¿Por qué? Porque un procedimiento almacenado, al tener código que es lógica de negocio, no permite la independencia. Porque si tú desarrollas una aplicación y esa aplicación tiene su capa de presentación, tiene su capa de negocio y aparte tienes negocio también metido dentro de la capa de datos. Entonces, eso genera una ruptura de la construcción o de la ejecución del diseño y por otro lado, pues nos genera un fuerte acoplamiento porque nuestras operaciones que deben ser independientes van a estar en un motor de base de datos, metidos dentro del motor de base de datos, ejecutándose en la capa de datos. Entonces, eso es un problema. Eso es un problema. En la medida de lo posible, aunque no se va a poder evitar, en la medida de lo posible se debe evitar el uso de procedimientos almacenados, dado que eso nos genera mucha dependencia del gestor de base de datos. Entonces, a ver, quisiera que pregunten, participen hasta ahí en estos momentos, de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿no? De la capa de datos y lo que hemos hablado hasta este momento. O sea, sí es bueno tener procedimientos almacenados, pero ay, ¿cómo le digo? ¿Cuál es su pregunta? Hola, no se le escuchó muy bien, por favor. No, profe, ¿es bueno o no es bueno tener procedimientos almacenados? Ahí está el detalle. Depende, entonces. Ahí está el detalle. O sea, los procedimientos almacenados son buenos, serán necesarios en la medida que el diseñador de sistemas conozca bien la arquitectura y conozca bien hasta qué punto la empresa quiere generar independencia en la arquitectura. Les dije que va a ser un problema si es que en los procedimientos almacenados se pone lógica de negocio. ¿Por qué? Porque va a quebrar el diseño arquitectural. Pero si vamos por el otro lado, queremos rapidez, queremos robustez, queremos fuerza, un procedimiento almacenado es de los mejores. Es de los mejores. Es de los mejores. Tranquilamente, te vas a un municipio, vas a encontrar 100, 200, 300, 400 procedimientos almacenados. Te vas a una empresa, vas a encontrar cientos de procedimientos almacenados. ¿Por qué? Porque los procedimientos almacenados te realizan con tal rapidez consultas, generaciones de vistas, generaciones de actualizaciones, índices y muchas cosas que si tú quieres irte por el lado de la capa de aplicación te tomaría más tiempo. Digamos que, imagínate actualizar los precios vía procedimiento almacenado y actualizar los precios vía aplicación. ¿Cuál va a ser más veloz? ¿Cuál va a ser más potente? Procedimiento. Procedimientos almacenados va a ser mucho más potente. Entonces, ¿por qué es más rápido que porque el está procedimiento? ejecutándose en el mismo servidor. El Es procedimiento directo. se está ejecutando dentro del mismo servidor de base de datos. ¿Sí? A ver, otra pregunta.
¿O todo está claro hasta ahí? A ver, ¿qué dice José Reyes? Ingeniero, disculpe una pregunta. ¿Sí? ¿Le escuchó? Sí, digamos, contar con lo que es Stored Procedures puede ayudar con lo que es concurrencia de datos. Perdón. Concurrencia de datos, nomás escuché. No, me refería, si tenemos un Stored Procedures, ¿eso mejora la velocidad de concurrencia de datos? ¿Algo así? No le entiendo la primera parte. Si tenemos ProCViews, dice. Tenemos un store, o como lo llama, un proceso almacenado. Store ¿Eso Procedures. mejoraría? Claro, sí, Los sí. store Procedures permiten mayor velocidad para operaciones con las bases de datos. Mayor velocidad para operaciones con las bases de datos. Pero es que, miren, tiene bastante lógica. Tiene bastante lógica. Mire, si tú generas un código, que te actualice precios, por ejemplo, tú dices, a ver, necesitamos actualizar precios porque ya es fin de mes. ¿Eso a qué capa le corresponde? Oviedo, ¿a qué capa le corresponde? Es fin de mes y necesitamos actualizar precios. Dentro de todo ello, ¿en qué capa lo colocarías en tu diseño? ¿A la persistencia o al database? No, la operación, actualizar precios del producto. Tienes un producto, tienes una tienda que tiene 5,000 productos y Pues a quieres ver, actualizar los precios. ¿En qué capa pondrías tú eso? En el diseño que ves ahí en la pantalla. yo pondría en la capa de negocio, profe. Entonces, normalmente, de acuerdo al diseño que tenemos, se debería poner en la capa de negocio, pues no, porque decimos, bueno, es fin de mes, todos los fines de meses necesitamos actualizar precios y algo tenemos que poner una interfaz ahí que nos permita actualizar a qué porcentaje se va a incrementar o se va a disminuir los precios, a qué tipo de productos, qué sé yo. Entonces son negocio. Tú ejecutas desde ahí la orden y la orden va a ir desde ahí hasta la base de datos. Pero si en vez de colocarlo ahí, empiezas a codificar el mismo procedimiento almacenado que va a realizar lo mismo, ya no lo vas a hacer con tu lenguaje Java, sino lo vas a hacer con tu lenguaje SQL Plus. Entonces, el rendimiento va a ser mucho mejor si lo haces con SQL Plus, ¿no? Si lo haces con tu lenguaje SQL, porque estás trabajando dentro de la misma base de datos, con un store procedure o procedimiento almacenado. Y respecto a la persistencia, que usted dice, la persistencia es otro concepto. La persistencia es tratar de llevar los datos que lo tengo relacional objeto, objeto relacional. Y ese es otro concepto que también vamos a tratar de ver hoy día un poco. Entonces, miren, al pasar por varias capas, de hecho que voy a tener mayor latencia, ¿no? Entonces, siempre tenemos que considerar costo, beneficio, beneficio, costo, y considerar hasta qué punto el arquitecto de software va a hacer que los procedimientos almacenados se tengan que implementar y cuando sea necesario, ¿no? Pero les aseguro que si ustedes generan demasiados procedimientos almacenados en un motor de base de datos que están trabajando ahora, cuando tengan que migrar, no lo van a poder hacer tan fácilmente. No lo van a poder hacer tan fácilmente. ¿Por qué?
Porque para empezar, si tú tienes lógica de negocio en procedimientos almacenados, como conozco una institución educativa, del cual todavía no les puedo decir el nombre, que trabaja con un sistema, digamos, un gestor de base de datos robusto, pero que quieren otro sistema de base de datos mucho más robusto, pero tienen cientos y cientos y hasta miles de procedimientos almacenados. Entonces quieren hacer un plan de migración. ¿Qué tienen que migrar? Tienen que migrar el código que está en las bases de datos X como procedimiento almacenado, tienen que migrarlo a un código bajo un lenguaje de programación, bajo la actual arquitectura. Y ni siquiera podríamos decir de que voy a migrar estos cientos de procedimientos almacenados, lo voy a migrar a la nueva base de datos Y, porque sería caer en lo mismo si es que lo llevo estos procedimientos almacenados a la nueva base de datos y meterlo en los mismos procedimientos almacenados, ¿no? Entonces caeríamos en lo mismo porque no estamos generando la independencia. Y entra en un dilema de decisión del ingeniero de software, decisión del arquitecto de software, decisión del equipo de tecnologías, hasta qué punto van a tener que utilizar procedimientos almacenados y utilizar una arquitectura empresarial. Pero desde ya les digo de que no es muy recomendable el uso de muchos procedimientos almacenados porque generan demasiada dependencia de la base de datos. Demasiado. Obviamente, si tú tienes un Traxac SQL para SQL Server, tienes que pasarlo a Oracle y no es lo mismo. O sea, sería bonito si es que tú lo puedes migrar fácilmente porque tienen el mismo lenguaje. Son lenguajes diferentes y cada motor tiene ciertas particularidades cuando se habla de su propio lenguaje. Si no, no saldría SQL Plus y no saldría Transact SQL. Los dos manejan sentencias SQL estándar, pero además de las sentencias SQL estándar, manejan sus propios conjuntos de sentencias que hacen que su performance sea mucho más eficiente. Entonces, eso se da. Eso se presenta y frente a eso tenemos que entrar a tallar. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Qué rápido se nos va la hora. Qué rápido se nos va la hora. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora entramos al tema de la persistencia de objetos. Voy a compartir en estos momentos la pantalla para el tema de la persistencia de objetos. Sí. No, yo A ver, vamos a ver acá. ¿De qué estamos hablando cuando queremos mencionar el tema de persistencia de objetos? Resulta que para tratar de mantener el concepto de las entidades que están viniendo como entidades relacionales, porque todavía estamos trabajando con base de datos relacionales, cuando vamos a trabajar al nivel de capas, tenemos que llevarlo a clases. Y las clases se hacen visibles a través de los objetos. Pero también nosotros, si estamos trabajando con objetos, tenemos que llevarlo a entidades. Y entidades, objetos relacional. Entonces, esa característica de poder mantener esa relación relacional objeto, objeto relacional, relacional objeto,
fue estudiado y fue solucionado a través de un concepto que se llama el manejo de la persistencia de objetos. Entonces, para ello es necesario entender qué son los ORM. ¿Ok? ¿Qué son los ORM? En términos generales, como saben, todo para nosotros son procesos, funciones, procedimientos, códigos de programación que permite gestionar y convertir la característica relacional que tenemos en una base de datos y poderlo llevar a una características de orientación a objetos. Entonces tenemos orientación a objetos por un lado y por el otro lado tenemos característica relacional. Y cuando llevamos los elementos de relacional, lo llevamos a las características de la orientación a objetos, es donde esta información, estos datos que se encuentran a través de tablas, vistas, digamos que data relacional estrictamente, relaciones con sus claves primarias, foráneas, sus restricciones que se tiene que tratar de preservar cuando se esté manejando el concepto objeto relacional. Entonces, el hecho de llevarlo desde lo relacional al objeto relacional y del objeto relacional llevarlo a lo relacional estrictamente y mantenerlo como tal, necesita un trabajo muy sofisticado, ¿no? Y para ello, pues, se han creado un conjunto de librerías que manejan ese concepto que se le conoce como el mapeo objeto relacional o el Mapping Object Relational, ORM. Entonces, ese concepto de poder gestionar y manejar, llevar de una parte física a una parte objeto relacional, el objeto relacional llevarlo hacia una parte física y de mantener la integridad de esa información, mantener la integridad de los datos, mantener la estructura por ambos lados, pues está a cargo de un ORM. Y de ORM existe toda una variedad dependiendo de qué herramientas nosotros utilizamos para manejar ese concepto objeto relacional. Uno de ellos pues siempre ha sido los manejadores de persistence o los manejadores de persistencia de Java o de cualquier otro lenguaje, pero que manejen esa persistencia. Puede ser para PHP, puede ser para C#, puede ser para cualquier otro lenguaje, pero que manejen ese concepto, que se convierte en código de programa. Entonces, para ello, pues, debe tener alguna ventaja, ¿no? Una de las principales ventajas es que ya nosotros no estaríamos trabajando como developers o como desarrolladores, ya no estaríamos trabajando directamente con las tablas, sino que estaríamos trabajando con las clases y con los objetos. Ya no estaríamos trabajando pensando en una base de datos, sino estaríamos pensando en clases objetos relacionales. Ya no estaríamos tratando de atarnos a una base de datos, porque manejar el concepto objeto relacional nos va a permitir a nosotros liberarnos del concepto de base de datos y poder decir, si yo manejo clases objetos relacionales, puedo manejar con cualquier base de datos que relacional. Entonces, la idea del ORM es tratar de ayudarnos en ese proceso de independencia, pero que puede gestionar nuestros objetos
los puede gestionar con la base de datos deseada. Siendo así, lo único que tendríamos que garantizar es que nuestros objetos y nuestras clases estén diseñadas y estén acordes con un plano de diseño físico de una base de datos estándar, ¿sí? Entonces, cuando hablo de estándar me refiero a que no estemos tratando de utilizar situaciones como que requieran del SQL privativo que va a tener determinado gestor de bases de datos. Entonces, URM a nosotros nos permite utilizar un lenguaje orientado a objetos e independizarnos del lenguaje SQL. No sé si me escucharon bien. Creo que no me han escuchado bien, porque están haciendo otras cosas. No, sí, sí, profe. ¿Me Sí, escucharon sí, lo que les dije? Sí. Sí. Que no Un se depende. ORM me permite independizarme del lenguaje SQL. ¿Cómo así, profesor? ¿Por qué dice eso que me permite independizarme? Porque cuando estoy trabajando en un objeto relacional, no tendría por qué yo estar utilizando SQL, porque es el ORM quien se encarga de hacer y traducir mi lenguaje objeto relacional, traducirlo al lenguaje SQL. Entonces, como developer, desarrollador o programador o arquitecto, nos liberamos del lenguaje SQL y lo dejamos en manos del ORM. Y yo me preocuparía por manejar mis objetos. ¿Entendido? Entonces, eso es pues la fuerza que tienen los mapeadores objetos relacionales o los ORM. Y obviamente ellos tienen la manera de poder gestionar todo ello. Entonces, si nosotros lo vemos ya trabajando a un RM, nosotros ya no vamos a estar construyendo sentencias SQL. Ya no vamos a estar construyendo sentencias SQL. No, ese es el paradigma, ¿ya? Pero en el fondo, quiero decirles de que debemos conocer SQL porque muchas veces, al momento de que el ORM empieza a trabajar, nos va a construir una sentencia SQL que nosotros esperábamos, pero no nos construye eso. Si tú conoces SQL y esperabas que el ORM te construya el SQL que tú estabas esperando, entonces vas a poder decir, sí, estoy bien, estoy manejando bien mis objetos y estoy manejando bien mis clases. Pero si te construye algo diferente que tú no desconoces, obviamente que puede resultar en otras cosas y no lo que tú esperas. Entonces es bueno conocer SQL, es bueno conocer SQL, pero la idea es que eso queda en manos del ORM, ¿ok? Y de esa manera nosotros estaríamos creando, eliminando, recuperando objetos que están gestionándose con persistencia y ya no estaríamos trabajando con tablas directamente, ¿ya? Con tablas directamente. Entonces tiene bastante ventaja porque estaríamos trabajando, por ejemplo, en vez de manejar un montón de filas, construcciones de tipo record sets o result set que nos permite el manejador de persistencia. Entonces, dentro de los frameworks que se tiene en el mercado, tenemos los privativos y tenemos los de la línea open source. Frameworks, manejadores de ORM. Y de acuerdo también, pues, al lenguaje que ustedes quieren utilizar, ¿no? Al lenguaje que ustedes quieren utilizar. Entonces, se tiene por la línea del open source y también por la línea privativa. Nosotros vamos a utilizar un ORM que es por el lado de la línea del open source, ¿no?
En el caso de nosotros, iremos tal vez por un Java Persistence, un JPA, o uno de los más robustos que tenemos ahora, por ejemplo, es Hibernate, ¿no? Pero existen toda una serie de frameworks que me permiten manejar el mapeo objeto relacional, ¿ya? Tanto por la línea de .NET como por la línea de Java, tenemos todo un conjunto de herramientas. Los que nosotros vamos a estar utilizando, pues no va a ser Lint, porque Lint va para Windows. Tendríamos Hibernate, ¿no? O un JPA para manejar un Java Persistence, ¿no? Entonces, hay varios frameworks que ustedes pueden elegir y pueden escoger de acuerdo a la necesidad también empresarial. Entonces, ¿qué nos permite un framework? Pues liberarnos de tener que estar gestionando nosotros de manera personal la persistencia. Porque quien lo va a gestionar va a ser el ORM. Entonces, manejar un concepto de componentes que van a manejar el negocio con orientación a objetos. Y pues nos vamos a tratar de liberar de la dependencia del motor de base de datos y vamos a tener un código más ordenado, ¿no? Más ordenado, un débil acoplamiento entre lo que es, por ejemplo, capas, ya sea capa de acceso a datos, capa de negocios, capa de persistencia, y con todo ello se espera, pues, un menor tiempo en el desarrollo, ¿no? Un menor tiempo en el desarrollo. Entonces, tiene sus ventajas seguir los lineamientos de la arquitectura empresarial y seguir los lineamientos del manejo de los datos a través de un ORM. Qué bonito es esta parte porque nos permite a nosotros introducirnos ya más en estas dos capas, que es la capa de datos y la capa de acceso. Entonces, uno de nuestros precursores en el manejo de esta capa es Hibernate o Hibernate, como dicen algunos. La idea de Hibernate es facilitarnos la vida, no complicárnoslas más. La idea de Hibernate es ser un framework que nos permita a nosotros lograr esos objetivos de ORM deseados, ¿sí? Que sea la orientación a objetos la que predomine frente a la camisa de fuerza que podamos tener solamente manejando bases de datos relacionales. Entonces, sabemos que en orientación a objetos tenemos bastantes posibilidades. O sea, por ejemplo, para hacer una comparación así sencilla. Si yo tengo una base de datos relacional, por ejemplo, cliente, yo puedo tener cliente, el nombre del cliente, el apellido del cliente, pero en mi base de datos relacional jamás voy a obtener otro objeto cliente. Lo que sí podría tener en una clase. En una clase yo puedo tener una clase con un atributo que a su vez es un objeto. O sea, la fuerza que logro
manejándolo a nivel de clases es mucho mayor, ¿sí? Si yo tengo cliente, a nivel de clases, pues podría tener otra característica cliente, que también es otro objeto más. Y eso no se va a lograr jamás, pues jamás se va a lograr eso con una base de datos relacional así nada más. Pero que al final, Hibernate se encarga de traducirlo. Lo que nosotros tenemos como objeto relacional, él tendrá que traducirlo y dirá, algo tendré que hacer para tratar de entender que lo que tú estás haciendo como objeto se puede expresar en una base de datos relacional. Entonces, obviamente, todavía estamos en la fase, ¿no?, de objeto relacional porque no hemos llegado a bases de datos orientados a objetos puros. Hay bastantes intentos, hay trabajo realizado, las empresas están trabajando. A ver, Gino levantó la mano, le escucho. Ingeniero, ya que he estado viendo estos temas de ORM y todo esto, tenemos otro curso llamado Ingeniería de Software 1, en el cual nos Ya, están diciendo usaremos Spring para desarrollar, y según veo acá usaremos otras herramientas, creo, ¿no? O no sé si podría ser posible unificar, porque sé que Spring también tiene esta parte de ORM, cubre, y también usa muchas herramientas. Spring tiene una arquitectura basada en MVC. Hibernate no es dependiente de ningún modelo de patrón de diseño. Hibernate puede trabajar con Java Enterprise Edition, puede trabajar con Java Standard Edition. Es independiente, es un manejador muy noble, muy bonito, que lo pueden utilizar con Spring, lo podemos utilizar con JSF, en nuestro caso vamos a utilizar Java Server Face. Entonces, no sé, si se complementan sería bonito. Su consulta, ¿hacia dónde iba? No, mi consulta era de que haremos un trabajo con Spring y de vuelta acá haremos un trabajo con otras herramientas distintas. Para eso. Bueno, mi idea era que no usar tantas herramientas y quizás nos haremos de muchos trabajos, quizás. Bueno, Hibernate puede trabajar con Spring, Hibernate puede trabajar con JSF. Recuerda que es una de las capas nada más dentro de nuestra arquitectura. Entonces, obviamente que Spring tiene su fuerte potencial en muchos aspectos. Tiene bastantes herramientas. Spring se ha convertido ahora en una familia, Spring, ¿no? Se ha convertido en una familia. Inclusive está llegado a Spring Boot, Spring Docker, Spring microservicios con Spring. Se ha convertido en toda una familia Spring. Spring se basa fuertemente en el modelo MVC. Nosotros no vamos a incidir en el modelo MVC, sino en el modelo basado en capas. JEE con capas. Capa de presentación, capa de acceso a datos, capa de datos y capa de negocios. Spring maneja un concepto similar, pero mucho más, más libre, más, digamos, diría más abierto. Y tal vez eso le ha hecho escalar ahora, porque al ser más libre, más independiente, la gente lo que quiere es independencia, ¿no? Pero vamos avanzando y ustedes van al final decidir qué cosas deben utilizar, en qué momento deben utilizar y en qué momento deben aplicar las herramientas que ustedes logren conocer o utilizar. Pero Hibernate te puede servir para Spring, te puede servir para JSF, ¿ya? O sea, Hibernate te puede servir para el framework Spring y Hibernate te puede servir también para el framework Java Server Face. Cualquiera de los dos frameworks. Hibernate te puede servir para Struts, también es el otro framework. Pero creo que Struts no van a tocar. ¿Sí? Muy bien. Continuamos entonces.
Entonces, tenemos que, para poder gestionar la persistencia, necesitamos un buen motor de persistencia, ¿no? Un buen motor de persistencia. Y este motor de persistencia, por ahora, uno de los, diríamos, uno de los más completos, buenos, robustos, es Hibernate, ¿sí? Entonces, Hibernate se encarga de toda la parte de la persistencia. Nosotros no tenemos que preocuparnos por eso. Lo que nosotros tenemos que preocuparnos es cómo gestionar nuestras clases y nuestros objetos para que Hibernate pues tenga que traducirlo a un objeto, a la parte relacional. Nada más. Nosotros utilizaremos pues en vez de utilizar update, utilizaremos pues save, sabe. En vez de utilizar delete o drop, utilizaremos delete, ¿no? Construimos el objeto o destruimos nuestro objeto. Pero lo importante es que ya Hibernate sabrá que si nosotros ponemos save my maps object, eso se convertirá en un update con commit y un update con rollback. Bueno, entonces, es una buena herramienta que nos va a ayudar en algo. Nos va a ayudar en algo en este mundo de las tecnologías. Entonces, ¿qué es Hibernate? Un motor que me permite hacer el mapeo objeto relacional en una plataforma basada en Java, ¿no? En Java. Y se entiende muy bien con la mayoría de los frameworks que están manejando capa de presentación y capa de lógica de negocios. Digamos que este framework se encargaría de la gestión de las capas de datos y acceso a datos, ¿sí? Gestión de los datos y de las capas de acceso a datos. Ya vamos a entrar en nuestras prácticas al tema de los accesos a datos y datos. Ya nos toca ya, ¿ok? Pero vamos poco a poco y yo creo que debemos entrar. Entonces, para ello, maneja archivos de configuración, config XML, que permite establecer y llevar el control de cómo son esas relaciones que se están manteniendo y poder verificar qué tanto o qué cambios se ha realizado con determinado objeto. ¿Sí? Características, no es intrusivo, utiliza lo que es el correcto manejo de Java Objects, o sea, el manejo estilo pollo, que lo llaman, o pojo, que es el estilo de gestión de los objetos de Java. No es fuertemente intrusivo, o sea, no te pone una camisa de fuerza cuando tú quieres manejar objetos, no te maneja. Es muy respetuoso hasta cierto punto de lo que tú quieres hacer. Por eso es que Spring lo ha llegado a utilizar también bastante. La comunidad tiene mucha documentación. Tiene un lenguaje que se llama HQL. Como les decía, ya no vamos a utilizar SQL. El lenguaje que vamos a utilizar se llama HQL. Hibernate QL, ¿no? Hibernate Query Language. Maneja casi la mayoría de los conceptos que se tiene en SQL, digamos casi la totalidad, ¿no? Tal vez haya por ahí algunas cosas que no lo va a poder hacer, porque recordemos que HQL es un lenguaje que utiliza la orientación a objetos propiamente, y SQL no tiene ese concepto, pues entonces hay cosas que SQL las puede realizar y HQL no las va a poder realizar, pero en la mayoría generalmente lo logra, lo hace, lo realiza, ¿ya? Para todo lo que se desea. Y además, el framework
Hibernate también te da y te dice, si quieres yo te ayudo con la capa de presentación. Si quieres yo te ayudo con la capa de presentación. También tengo herramientas para ayudarte con la capa de presentación, si tú deseas. Si tú deseas. Si no, utilízame como tu gestor de persistencia nada más. No hay ningún problema. Entonces, por eso es que podemos realizar nosotros una consulta con capa de presentación solamente con Hibernate, porque nos permite también, se tiene plantillas para esa capa, pero seamos sinceros, el fuerte de Hibernate está en el ORM, ¿ya? En el ORM. Ese es digamos, nació con eso, nació para eso. Pero también puede ayudarnos. Dígame, Sánchez Calderón, a ver. Profesor, disculpe, una pregunta. Fuerte y claro para escucharles todos, por favor. ¿En qué se diferencia HQL con SQL? Perdón, no sabría. Repito, HQL es un lenguaje de consultas orientado a objetos, mientras que SQL es un lenguaje de consulta para relaciones, para el entorno relacional nada más. ¿Sí? Entonces, ambos tienen sus diferencias, pero lo que tú realizas con el lenguaje de consulta HQL, el ORM lo va a traducir a SQL, lo va a traducir. Y eso, pues, es un bonito, digamos, sería una bonita tesis, ¿no? Que ustedes tengan que crear un lenguaje de consulta orientado a objetos y que lo traduzca a SQL. Ya lo han trabajado otros, ¿sí? Esa es la principal diferencia. Y obviamente que HQL está trabajando en una capa superior, no está trabajando en la capa de datos, está trabajando en una capa más arriba que la de base de datos, mientras que SQL está trabajando en la capa de datos, ¿ya? En la capa de datos, en la misma parte del motor. Luego, nosotros tenemos un fichero XML que nos permite gestionar y ver toda la información relacionada a las operaciones de mantenimiento CRUD que se puede realizar con una clase. Entonces, podemos decir de que aún no se le considera como un estándar, sino por ahora lo tenemos como una herramienta, un framework, que no es el único, pero que es uno de los que más nos pueden ayudar. Miren, aquí tenemos Hibernate versus Java DBC. ¿Cómo sería un ejemplo? Tenemos aquí, ¿cómo sería un ejemplo de Hibernate? Y otro ejemplo, ¿cómo sería si nosotros utilizáramos el proceso de hacer una operación con la tabla de empleados sin Hibernate? Miren, para el proceso con Hibernate tendríamos, por ejemplo, para la clase que está manejando el driver JavaDC, porque eso sí tenemos que agregarlo, ya lo vamos a ver en nuestro servidor de aplicaciones, donde lo ubicamos. En alguna parte de nuestro dominio tenemos que poner nuestro JDBC, ¿ya? Establecemos la conexión, establecemos la dirección, la URL y ponemos la instrucción insert into empleados values null Ronald ta. Ese insert que ustedes están viendo, ¿qué es? A ver, Ángel Yikawa, ¿qué es ese string? ¿Está Miguel Ángel? Sí, ingeniero. Dígame. Ya. Este string que usted ve aquí, ¿qué es? ¿Es un lenguaje orientado a objetos o es un lenguaje SQL? Obvio. Es un lenguaje SQL. Que le estamos agregando a la variable que se conoce con el nombre de INS. Entonces... Sí, ingeniero, disculpe, eso sería ya parte de una
una relación, como un mapeo. Bueno, aquí lo que estamos tratando de hacer, es mediante el lenguaje Java y mediante la sentencia SQL, ejecutar esa sentencia SQL. Eso es lo que estamos tratando de hacer. O sea, esta sentencia SQL, estamos agregando una variable y luego ejecutaremos esa variable, ¿no? Obviamente que con las operaciones Connection Create Statement, que son librerías del JDBC, JDBC Connection y un montón de librerías que nos va a pedir. Pero todo esto que estamos viendo aquí, es una instrucción, es la ejecución de una instrucción para insertar un empleado utilizando Java y utilizando la sentencia SQL. ¿Y cómo escribiríamos con Hibernate? ¿Cómo se escribiría con Hibernate? Con Hibernate. ¿Cómo escribiríamos? Sería algo similar a lo que está aquí, ¿no? Primero, establecemos nosotros qué clase vamos a utilizar. Aparte del configuration y todo ello, ¿qué clase? Nosotros utilizaríamos, por ejemplo, vamos a agregar una clase cuyo nombre sería empleado. Entonces, creamos una instancia de ese empleado, y ese empleado, pues, tiene nombre y tiene apellido. Y diríamos, este objeto, aquí está, este objeto con el atributo setNombre va a tener el valor Ronald. Y este objeto con el atributo setApellido va a tener el valor Cuello. Y hacemos un save a la sesión de esa clase. Y hacemos un flash para asegurar y liberar. Y cerramos la sesión. Eso sería en código Hibernate. Profesor. Profe, Pregunta, ¿sí? siempre se tiene que cerrar la sesión ahí, como está en el ejemplo, cuando se va a agregar algo o al terminar todo el proceso. Ojo que es porque esta sesión la estamos abriendo para esa clase, ¿no? Es Pero porque estamos abriendo. si se agregara más empleados, ¿por cada empleado se tiene que cerrar sesión o se cierra al final después de agregar todos los empleados, por ejemplo? No, es que aquí estamos haciendo como si nosotros insertáramos un registro, pues, ¿no? Insertamos un registro y cerramos la sesión. ¿Ya? Porque nosotros hemos aperturado un Session Factory. Entonces, los Session Factory, así como se abrió el Session Factory, hay que cerrar el Session Factory. Para esta clase. Si tú creas otra clase, pues tendrás que abrir otro Session Factory y cierras esa clase. Profe, disculpe, ¿ahí está trabajando directamente? ¿No está trabajando con la base de datos? Aquí Porque estoy trabajando ya. A ver, el ORM se está encargando de traducirme todo esto. El ORM se está encargando de traducirme todo esto. Es como crear objetos nada más, entonces. Los atributos vienen a ser esa... Los atributos son los atributos de la clase. Ajá. ¿Sí? Y el empleado viene a ser la tabla en sí. El empleado con E minúscula sería... El empleado con E minúscula sería la tabla. Aquí en Hibernate es E mayúscula, ¿ya? Siempre es una nomenclatura. E mayúscula. Nos olvidamos también de los procedimientos almacenados, ¿no? Eso es cosa del pasado. Eso es cosa del pasado. Pero obviamente, o sea, eso es en el mejor de los escenarios, ¿ya? En el escenario teórico en que estamos. Pero créanme que va a ser necesario en algún momento que utilicen algunos
unas decenas de procedimientos almacenados. Por ejemplo, les comento, ¿ah? Por ejemplo, el link de SQL Server, que gestiona también algo parecido a Hibernate. Ese lenguaje no quiere dejar los procedimientos almacenados, al contrario, los refuerza, utiliza más procedimientos almacenados, porque está amarrado a SQL Server. Entonces, como que rompe el paradigma, ¿no? Pero he visto varios sistemas de los chicos que han hecho en .NET donde tiene la orientación a objetos, tiene el manejo objeto relacional, pero no logran liberarse todavía de los procedimientos almacenados. No logran liberarse. Mire, es que les comento, si nosotros estuviéramos trabajando con Oracle versión 12, versión 11, al no tener el objeto identidad, tenemos que crear nosotros un disparador o una secuencia que nos genere los identificadores únicos, los ID. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, tendríamos que hacerlo, ¿sí o no? Gracias a la versión 18 es que ya no estamos generando esa secuencia. Pero en la 11, en la 10, en las prácticas que hacíamos con los jóvenes, teníamos que crear esa secuencia, ¿no? Y esa secuencia se iba al motor de base de datos directo. Entonces, hay ciertas cosas que siempre es necesario, ¿no? Pero miren, yo lo veo más bonito, pues, ¿no? Trabajar con Hibernate que trabajar con una mezcla de SQL con Java. Entonces, que también lo pueden hacer. O sea, si trabajáramos con JPA Persistence, tal vez tendríamos que hacerlo, ¿no? Que se puede hacer. Yo he visto muchos trabajos de ustedes que lo trabajan así, manejando esta forma, ¿no? Que lo vamos a hacer también nosotros en nuestras prácticas. Pero observen con la diferencia y las bondades que nos da Hibernate, ¿no? Que nos da Hibernate. Entonces, es más acorde a la capa que le corresponde, mientras que acá estamos haciendo un manejo híbrido, ¿no? Híbrido entre la capa de datos y la capa de acceso a datos, que es el Java DBC, y también la capa de objeto puro, que es nuestra clase. Y así. En cambio acá con Hibernate nos liberamos de todo eso y trabajamos como si fueran unas clases. Estas son clases entidad. Después ya lo van a entender por qué se llaman clases entidad. Pero las clases entidades son aquellas clases que están relacionadas a una tabla, ¿no? Como dijo usted, el empleado sería la tabla, el nombre sería el campo, uno de sus atributos, y el apellido sería el otro de sus atributos, ¿no? Entonces vamos avanzando un poco más, ya se nos acerca a las 8, miren qué bonito es esto, da ganas de seguir y no detenernos. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre el código tradicional JDBC y el código que escribimos con Armin? Cambiamos el SQL. Ahora lo que digo es que quiero guardar, y en vez de guardar, pues ahora va a ser save el objeto, ¿no? Save el objeto. En SQL, pues ya sería update, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, es el insert into. El insert está entrando a ejecutar ese statement, ¿no? El insert. Muy bien. Entonces, digamos que Hibernate está preparado, está diseñado para una variedad de bases de datos y tiene su propio dialecto, su conjunto de dialecto. Ustedes lo pueden trabajar con MySQL. Obviamente que ya tienen algunas aplicaciones que están trabajando con MySQL, lo pueden trabajar con MySQL. Lo pueden trabajar con Oracle de cajón, con Oracle de cajón. De eso se los puedo garantizar, ¿eh?
Luego se tiene DB2, que es una de las mejores bases de datos que existe actualmente. DB2 lo utiliza el banco de crédito. DB2 AS400 lo utilizan los frameworks del banco de crédito. Luego tenemos por la línea libre Postgres, SQL, Oracle versiones anteriores, Sybase Anywhere, Microsoft SQL, SAP mismo y entre otros. Entonces hay toda una familia de dialectos Hibernate que están disponibles para poder manejar los gestores que ustedes tengan en la empresa. La mayoría de los gestores no deben tener mayores problemas con Hibernate. No ha habido, ¿no? Bueno, en nuestro caso, bueno, académicamente hemos visto MySQL, Oracle, Sybase. La Universidad del Santa, por ejemplo, tiene Sybase. SQL Server también. Pero yo recomendaría, si vas a utilizar SQL Server, SQL Server se entiende muy bien con sus procedimientos almacenados. Utilice su arquitectura, ¿no? Su arquitectura, su modelo basado en C#. Porque aún Microsoft SQL Server apuesta mucho por los procedimientos almacenados. Apuesta bastante. Entre tanto, los que Java Enterprise Edition ya parte con ese paradigma de la separación de capas y la liberación de responsabilidades, el débil acoplamiento, que obviamente que recomienda, ¿no? En la medida posible no utilices mucho procedimiento almacenado. ¿Ya? Bien, acá tenemos un diagrama clásico. Un diagrama entidad-relación. A ver, un momentito. Arjones acá. A ver, acá tenemos un diagrama entidad-relación. Yo creo que no vamos a tener problemas para leerlo porque esto es cuarto ciclo, creo, ¿no? Base de datos, ya llevaron base de datos, ¿no? A ver. Sí, varias veces. Ya, listo. Aquí surgió empleados, cargos, una relación de N a N. Como había una relación de N a N, surgió un empleado cargos, la relación de que existía que un empleado tiene cargos. Y para mantener el histórico, pues se ha creado un empleado cargos. Aquí está la relación intermedia empleado cargos. Era de NN, luego se convirtió de 1 a N, de N a 1. Listo. Y luego un empleado pertenece a un departamento, y aquí también está, empleados pertenece a un departamento. Entonces, eso sí es único, no hay mucha vuelta que darle. Un departamento, pues, tiene solamente un empleado asignado. Supongo que debe ser un jefe, alguien así, ¿no? Bien, un jefe, alguien así. Entonces, la clave foránea FK empleado, que va a ir, pues, obviamente, aquí con el ID del empleado, y aquí tenemos la clave foránea empleado, la clave foránea cargo, y la fecha en que se asignó. Una relación. Ahora, este mismo modelo entidad-relación, lo podemos expresar a nivel de clases. Entonces, ahora sí vamos a acordarnos un poquito del curso de patrones. Yo creo que ustedes han llevado ya, han aprobado con buenas notas. Entonces, vamos al diagrama de clases. ¿Qué tenemos en el diagrama de clases? En el diagrama de clases tenemos el empleado con una relación de muchos a cargo, que la orientación a objetos lo soporta. La relación de N a N, mientras que la relación de N a N
en una base de datos relacional no es soportada. ¿Se dan cuenta? Por eso es que aquí aparece, era de N a N en el diseño lógico, pero al pasar al diseño físico tiene que cambiar. Y se convierte de 1 a N y de N a 1. Aquí está, 1, N, N, 1. Listo. En cambio aquí, en el diseño de clases, la relación ANN sí se soporta. Y esta relación, nosotros la podemos inclusive implementar a través de una clase empleado cargo. ¿Ok? Y resulta que tenemos una característica de tipo objeto. Tenemos una característica de tipo objeto y tenemos también una característica de tipo objeto, cargo y empleado y la fecha de asignación. Entonces, bueno, por lo demás no hay ningún problema, sigue la relación de 1 a 1 del empleado, el departamento, bueno, tiene un coordinador, un jefe, alguien que es del tipo empleado. Miren, esto es a nivel de diagrama de clases y donde lo que nosotros dice traducción en el modo relacional. Entonces, lo que tú diseñas aquí, si está bien diseñado, ya no te estarías preocupando de cómo se va a ir al modelo entidad-relación. Pero lo que sí quiero decirles es que hay una correspondencia. Porque tampoco podemos ignorar las consecuencias de lo que vaya a estar ocurriendo de un mal diseño. ¿Ya? Lo que pueda ocurrir como característica de un mal diseño. Entonces nosotros estaríamos trabajando con estas 4 clases si queremos realizar los procesos básicos de operaciones con objetos, ¿ya? Cargo, empleado, empleado, cargo y la implementación de empleado, cargo. Miren, el detalle principal está en que aquí sí nosotros podemos trabajar con los 4 tipos de relaciones que existen, ¿no? De 1 a N, de N a 1, de 1 a 1 y de N a N. Mientras que aquí no. En el modelo entidad-relación puro no se podría realizar eso. O sea, sabemos que existe hasta el modelo lógico, pero hasta el modelo físico no llega. Mientras que acá sí, en implementación sí podemos estar trabajando con los 4 tipos de relaciones. Y se ha trabajado. En algunos lenguajes son belongs to many y has belong to many, que son tipos de relaciones de otros tipos de lenguajes, por ejemplo, ¿no? Un lenguaje basado, por ejemplo, en PHP, lo que les estoy mencionando, en PHP. Entonces, ¿qué requerimos? Requerimos para ello, bueno, una serie de componentes que se llaman beans. Los beans no aparecen generalmente en Java Standard Edition, no aparecen, pero eso no implica que no lo podamos manejar como un beans, ¿ya? Precisamente los Enterprise Java Beans o EJB son los que aparecen en el Java empresarial, pero la idea es poder emular si estamos trabajando con un Java Standard Edition. Un archivo XML para cada una de las clases de tipo Hibernate, ¿ya? De tipo Hibernate, que va a indicar las relaciones que existen entre los objetos. Y miren, lo más bonito es que nosotros podemos crear nuestros objetos relacionales a partir de las entidades de relación que tenemos. Si tú ya tienes bien diseñado tu base de datos, tú puedes hacer una lectura de mapeo y tienes tus entidades. Pero también tú puedes ir de las entidades, crear tus tablas y crear el otro, o sea, el proceso reverso. Entonces, esas 2 posibilidades se pueden manejar. Lo que vamos a hacer en nuestro curso es traer de la base de datos física, porque eso es lo que encontramos. Cuando tú vas a una empresa, generalmente te encuentras con una base de datos que está trabajando ya con errores, mal diseñado, sea lo que sea, la base de datos está trabajando. Tú llegas y quieres trabajar, por ejemplo, quieres trabajar con Java Server Face, quieres trabajar con Spring, ya tienes una base de datos. Lo que nosotros vamos a hacer es hacer un mapeo objeto relacional. Hacemos el mapeo y traemos nuestras clases. ¿Sí?
Entonces, esto se realiza. Y luego viene configurar el archivo Hibernate config XML. O también se le llama el config XML puro, pero en Hibernate es Hibernate config XML. Muy bien, jóvenes. Entonces, luego viene el proceso de configuración de los Java Beans. Y yo creo que hasta ahí suficiente. Vamos a continuar. Todo esto continuará. ¿Sí? Entonces, vamos a quedarnos por ahí hasta ahora. Yo creo que ya son 2 horas cansaditas. Y no sé si hubiera preguntas hasta ahí para poder culminar esta sesión. Voy a continuar, vamos a reforzar en la parte práctica también esto, porque la próxima semana nos toca acceso a datos. Como este está planificado ya, yo continúo este tema. He entrado con datos y la próxima me toca acceso a datos. Y eso es lo que viene. Diga, Yikawa. Sí, profe, en el punto de Ibernet que usted mencionó de que busca no tener responsabilidades, ¿no?, con la base de datos, ya que se está independizando. O sea, eso busca que en un futuro sea escalable. En un futuro Ya. la idea es que tú puedas utilizar otra base de datos. Claro, como ya no tiene muchas dependencias con la base de datos y no sería ya una variable ya como que independiente. Y como ya no depende, sería escalable, podría decirse que en un futuro podríamos hacer más cambios. Claro, o sea, si tú manejas la independencia del acceso a datos, en un futuro, ese empleados.set apellido o e.set apellido no va a cambiar, pues, no va a cambiar. Sea cual fuere la base de datos, va a ser e.set apellido, ¿no? No va a cambiar. Mientras que si trabajas con SQL, pueda que cambie, pueda que modifique, no sé, o sea, pueden haber muchas posibilidades, pues, ¿no? Pero la idea es independizar para poder luego cambiar. He visto yo, lo hemos hecho, esos procesos de cambios. Por ejemplo, trabajamos con MySQL y luego lo teníamos que llevar al SIGA, pero el SIGA no trabaja con MySQL, el SIGA trabaja con Sybase. El SIGA trabaja con Sybase. Entonces, en la asesoría de práctica profesional que estábamos, lo trabajábamos con MySQL de manera local, pero eso sí, con la misma estructura de base de datos relacional, ¿eh? O sea, la misma estructura. O sea, ni modo, pues, o sea, si tú pones en una tabla que se llama empleado y en MySQL se llama empleado, en tu otra base de datos no se va a llamar empleados, ¿no? Tiene que mantener la misma estructura. La misma estructura debe mantener para que cuando se haga el objeto relacional se mantenga, pues, ¿no? Debe mantener los mismos atributos, debe mantener el tipo de datos estándar, no el tipo de datos personalizado. Por ejemplo, un Oracle es utilizar tipo blob, utilizar tipo datos así que son propios, un bar 2, un varchar 2. Qué loco, ¿no? Entonces, en vez de eso, pues hay que utilizar estandarizados. Pero ni crean, o sea que también se ha logrado migrar. El varchar Java lo conoce como string. Y sigues trabajando, no hay problema. Varchar, varchar 2 lo conoce como string. Bien, jóvenes, entonces firmen la asistencia. Yo creo que eso es todo por hoy día. Vamos a seguir la siguiente sesión. Seguimos con este tema porque nos toca acceso a datos y seguimos con esto. Y nuestras prácticas también van a estar asociadas por esto. Entonces, esta semana debemos estar haciendo con los chicos, debemos hacer Corva e IRM y la próxima semana estamos haciendo acceso a datos. ¿Sí? Entonces, felicidades. Saludos para todos. Ingeniero, Dígame. una consulta, bueno, un pedido más que todo, que quería ver el video de grabación de la clase práctica de los viernes y Sí, lo que está. ha subido es patrones de diseño, ¿Ah, sí? sí, Patrón.
Ya, a ver, voy a tratar de verificarlo eso. ¿Ya? Gracias. Ya. Gracias Profesor, por- disculpe, ¿el PDF lo va a subir? Entonces, O- miren, la del día lunes de esta semana es similar a lo del viernes. Listo, El entonces, archivo va a subir al campus, profesor. ¿cómo dice? El archivo, el PDF. Ya, po- También será subido.